la importancia te abruma, no te puedes mover. Pero bueno, luego eso también te sirve para la vida diaria. Yo en eso tengo una anécdota muy graciosa, que es que un día yo fui a casa de mi madre y subiendo por las escaleras encontré a mi madre y a la vecina, las dos gritando histéricas en la escalera. Y yo diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eran incapaces de decirme nada. Entré en la casa de la vecina y es que había un radiador que se había roto el tubo y estaba saliendo a presión hacia la habitación. Y las dos estaban sin poder reaccionar, ¿no? Entonces yo bajé tranquilamente a la calle, cogí una rama de un árbol, me subí a casa, cogí un trapo, puse el trapo en la rama del árbol y metí la rama para adentro y dejó de salir el agua. Entonces dijeron mi vecino y mi madre, ay, menos mal que has vendido, porque nosotros no sabíamos qué hacer. Entonces, esa es la presión, ¿no? O sea, las dos pobres mujeres estaban absolutamente sobrepasadas por la situación, no sabían reaccionar, ¿no? Y sin embargo, pues yo, con un cierto estrés, porque yo estaba viendo a mi madre chillar, yo no sabía qué pasaba, ¿no? Pues ni siquiera me inmuté casi, ¿no? Pensé que es lo que había que hacer y lo hice. Pues eso más o menos es lo que hay que hacer en una competición. Acabar sabiendo quitarte los miedos, quitarle la importancia, quitarle todas esas intenciones que tiene la gente, que casi todas son positivas sobre ti, ¿no? Tu entrenador, tu familia, tu pareja, tus amigos, todo el mundo quiere que lo hagas bien y si tú a eso no le quitas la importancia, no le dejas un poco en un segundo plano y vas incluso un poco de manera frívola, se puede llegar a decir, ¿eh? Pues claro, es afrontarlo como, si lo piensas bien, es un poco frívolo, bueno, estoy jugando todo, pero venga, voy a ir de todas formas a muerte y lo que salga, y si no sale, pues no pasa nada, porque al final es el planteamiento que tienes que hacer, porque si no sale nada. Es experiencia y es plantearlo y es hablar con psicólogos que al final algo hacen, pero bueno.